Dicen que los hospitales nunca duermen, que incluso cuando se apaga la última luz y se cierra la última puerta, los pasillos siguen vivos, respirando con los ecos del pasado. Esta es la historia de Ricardo Méndez, un vigilante que descubrió esa verdad de la peor manera posible, en uno de los hospitales más antiguos y con más leyendas de todo México, el Hospital Juárez. Corría el año 2016. Ricardo, con 12 años de experiencia en seguridad, consiguió el trabajo por la recomendación de un amigo. Su turno era el que nadie quería, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Su tarea parecía sencilla: vigilar el edificio de pediatría vieja, un área que llevaba años abandonada. Antes de que firmara el contrato, su supervisor lo miró a los ojos y le dijo con una seriedad que helaba la sangre: si escuchas pasos o ves que las luces se prenden solas, no vayas a revisar, solo ignóralo. Ricardo simplemente sonrió, pensando que era la típica novatada para asustar al nuevo. Qué equivocado estaba. Su primera noche transcurría con normalidad. Eran las 12 en punto, y mientras tomaba un café para espantar el sueño, lo escuchó. Un llanto suave, casi un susurro. El llanto de un niño. Venía del pasillo central, oscuro y silencioso. Ricardo, cumpliendo con su deber, agarró su linterna y caminó hacia el origen del sonido. A cada paso que daba, el llanto se hacía más débil, hasta que se detuvo por completo. Solo quedaba el zumbido de los fluorescentes y el eco de sus propias botas sobre el suelo desgastado. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, y su voz resonó en el vacío. La respuesta no fue una palabra, sino un movimiento. De una de las habitaciones laterales, una camilla vieja y oxidada se deslizó sola, sin hacer ruido, hasta detenerse justo frente a él. Encima, una manta doblada dejaba entrever la silueta inconfundible de un cuerpo pequeño. El corazón le martilleaba en el pecho. Con la mano temblorosa, apuntó la linterna y levantó una esquina de la tela. No había nada, pero el colchón aún estaba hundido, como si alguien acabara de levantarse de ahí hacia un instante. Ricardo intentó convencerse de que era su imaginación, el cansancio, los nervios, pero el hospital parecía decidido a demostrarle lo contrario. Mientras continuaba su ronda por el ala izquierda, notó que la puerta del quirófano número 3 estaba entreabierta. Una fina línea de luz se escapaba por la rendija. Se acercó con sigilo y escuchó un ruido metálico, como si alguien estuviera ordenando instrumentos quirúrgicos. Empujó la puerta lentamente. Dentro, las enormes lámparas del quirófano estaban encendidas, iluminando con una luz blanca y fría una mesa de operaciones cubierta con sábanas viejas. Pero lo más extraño era un gran charco de agua en el suelo, justo en medio de la sala. ¿De dónde había salido? Miró el viejo reloj de pared colgado sobre la puerta. Marcaba las 3:12 de la madrugada. Esa hora se le grabaría en la mente para siempre. Justo en ese momento, un susurro helado le erizó la piel. Alguien, justo detrás de él, había dicho su nombre. Ricardo. Se giró de golpe, con la adrenalina disparada. No había nadie. Solo una corriente de aire gélido que le apagó la linterna y lo dejó en completa oscuridad. Corrió sin mirar atrás hasta llegar al pasillo principal, con la respiración agitada y el pánico apoderándose de él. Cuando se atrevió a voltear, la luz del quirófano se había apagado. Solo quedaba el tenue reflejo de la luna en el reloj de pared, que ahora marcaba las 3:13. Después de esa noche, Ricardo supo que no estaba loco. Decidió que necesitaba pruebas, algo tangible que demostrara lo que estaba viviendo. Las cámaras de seguridad del hospital tenían demasiados puntos ciegos, así que comenzó a grabar fragmentos de su turno con su propio celular. En una de las primeras grabaciones, se puede escuchar con una claridad aterradora el llanto de una mujer, seguido, segundos después, por una voz masculina que parece susurrar desde muy cerca: no los dejes solos. En
En el video, la cámara apunta a un pasillo oscuro. Y de repente, la pesada puerta de la morgue se abre lentamente, sin que nadie, absolutamente nadie, la esté tocando. Ricardo, desesperado por encontrar una explicación, compartió el video en un grupo de WhatsApp con otros vigilantes del hospital. La respuesta de uno de sus compañeros más veteranos le confirmó sus peores temores. No eres el único que ha visto cosas ahí. En ese mismo pasillo murieron muchos médicos, enfermeras y niños durante el terremoto de 1985. La historia del hospital comenzaba a revelarse, y era más oscura de lo que jamás imaginó. El destino parece tener un sentido del humor macabro. El 19 de septiembre de 2017, justo cuando se cumplían 32 años del devastador sismo, Ricardo estaba de guardia. A las 2:46 de la madrugada, sintió que el edificio entero crujía, como si un temblor lo estuviera sacudiendo. Pero no fue un sismo real. Era como si el hospital estuviera reviviendo una memoria traumática. Y entonces, el caos se desató. Todas las alarmas de emergencia comenzaron a sonar al mismo tiempo. El panel de incendio se iluminó con luces rojas parpadeantes. Las cerraduras electrónicas de las puertas se desbloquearon solas. Y en el pasillo del segundo piso, todas las luces se prendieron a la vez, inundando el lugar con una claridad antinatural. Ricardo subió corriendo con el corazón en la garganta. El aire era espeso, pesado, con un olor metálico a sangre vieja y alcohol. Y lo que vio al llegar al segundo piso lo dejó paralizado, sin poder emitir un solo sonido. Decenas de sombras, figuras translúcidas, se movían frenéticamente entre las camillas y las habitaciones. Parecían enfermeras, doctores y pacientes atrapados en un bucle temporal. Podía escucharlos hablar, pero sus voces eran borrosas, lejanas, como una vieja grabación de radio distorsionada. De repente, una mujer vestida de blanco pasó justo frente a él. Su rostro estaba cubierto por una mascarilla quirúrgica, pero sus ojos eran dos cuencas vacías, oscuras. Se inclinó y le susurró al oído una frase que lo atormentaría para siempre. Y así como apareció, se desvaneció en el aire. Esa fue la última noche de Ricardo Méndez en el Hospital Juárez. Después de presenciar aquella escena fantasmal, pidió su baja inmediata. No podía soportarlo más. Pero antes de irse, entregó las grabaciones de su celular como prueba de su renuncia. El último video es el más escalofriante de todos. Fue grabado esa misma noche, el 19 de septiembre, a las 3:12 de la madrugada. La cámara muestra la sala pediátrica completamente vacía y en silencio. Pero durante 6 segundos, se ve claramente la figura de un niño pequeño, con una bata de hospital, corriendo por el pasillo. Ricardo en el video comienza a caminar, pero quedó paralizado del miedo sin poder mover. El niño se detiene, se da la vuelta, mira directamente a la cámara y sonríe. Y luego, simplemente, desaparece. El personal del hospital que revisó el archivo confirmó que la grabación es auténtica, que no hay indicios de manipulación digital. Hoy en día, el Hospital Juárez sigue funcionando, solo que ahora con un dolor marcado, lleno de fenómenos marcados por el dolor, y siguen pidiendo sean recordados. Los vigilantes nuevos en sus primeras noches siguen reportando lo mismo. El llanto lejano de un niño, el chirrido de una camilla moviéndose en la oscuridad. Y en la bitácora de servicio del 19 de septiembre de 2017, el último registro escrito por Ricardo Méndez, se lee una única y escalofriante anotación. 03:12 AM. Turno del silencio. Los niños siguen aquí. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos de misterio basados en hechos reales, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame en los comentarios si conoces alguna otra leyenda del Hospital Juárez. Nos vemos en el próximo turno. Lo que están a punto de escuchar es el testimonio real de Eduardo Ramírez, un vigilante de mantenimiento que, a principios de 2017, vivió la noche más larga y aterradora de su vida.
El escenario, el Archivo General de la Nación, en pleno corazón de la Ciudad de México. Un laberinto de pasillos interminables, sótanos polvorientos y documentos que guardan más de un siglo de secretos. Eduardo, un hombre de 52 años, llevaba 4 años trabajando en el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Conocía cada rincón de aquel coloso de concreto, los puntos de control, los monitores, las rutinas. Todo era predecible. Hasta esa noche. Era una noche fría, sin una pizca de viento. Eduardo comenzó su ronda como siempre. Al bajar al sótano, ese olor familiar a papel viejo, humedad y metal lo recibió. Era el perfume de la historia. Con linterna en mano, revisó las puertas, supervisó el sistema de cámaras y anotó la hora en su bitácora, como cada noche. Todo en orden. La tranquilidad reinaba, una tranquilidad que estaba a punto de hacerse añicos. Faltaban unos minutos para las 2 de la mañana. Eduardo estaba en la sala de monitores cuando una luz parpadeó en la pantalla que mostraba la cámara del sótano 3. Era una anomalía. Se levantó y se dirigió a las escaleras que descendían al nivel -2. Una zona clausurada al público desde hacía décadas. Nadie, absolutamente nadie, debía estar ahí. Al llegar al pasillo, su corazón dio un vuelco. Una de las pesadas puertas metálicas estaba entreabierta. El candado, que debería estar asegurándola, colgaba inerte de la aldaba. ¿Cómo era posible? Apuntó su linterna hacia el interior. Lo que vio lo dejó helado. En el suelo había platos vacíos de comida y restos de café. Alguien había estado ahí. Se sintió observado, una presencia invisible que le erizaba la piel. Decidió volver a su puesto y reportarlo, pero justo cuando dio media vuelta, un clang metálico resonó en el pasillo. La puerta se había cerrado sola, de golpe. El sonido retumbó en sus oídos y en el silencio absoluto del sótano. Regresó a su cubículo y con la mano temblorosa escribió en su cuaderno: 1:52. Puerta se cierra sola. Revisar cámaras en sótano 3. Y firmó: E.R. El miedo comenzaba a filtrarse en su rutina. Pasó poco más de 1 hora de tensa calma. A las 3:12 de la madrugada, la pantalla del monitor del sótano 3 se fue a negro. Muerte súbita. Eduardo intentó reiniciar el sistema, pero no hubo respuesta. No le quedaba otra opción que bajar de nuevo. Armado solo con su linterna, caminó con una cautela que nunca antes había sentido. El haz de luz apenas cortaba la densa oscuridad. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Y entonces lo oyó. Un chirrido metálico, un arrastre lento sobre el suelo de concreto. Era uno de los carros vacíos para transportar archivos. Se movía solo, sin que nadie lo empujara, sin motor. El carro se deslizó lentamente por el pasillo, alejándose de él hasta que la oscuridad se lo tragó por completo. Eduardo se quedó paralizado. El miedo ya no era una sospecha, era una certeza palpable y fría que le recorría la espalda. Subió corriendo al cuarto de monitores, intentando llamar a su supervisor por la radio, pero del aparato solo salía estática, un ruido blanco que parecía burlarse de su desesperación. Mientras esperaba una señal, una ayuda que no llegaba, revisó la única cámara que aún funcionaba, la del primer piso, y ahí estaba. Una figura grisácea, casi traslúcida, caminaba por el pasillo principal. Tenía una forma vagamente humana, pero sin rostro, sin ojos, ni boca. Solo un contorno borroso que se movía con una lentitud antinatural. La figura se detuvo frente a una ventana, dándole la espalda. Y entonces, como si supiera que la estaban observando, giró lentamente la cabeza hacia la cámara. Eduardo sintió que el aire le faltaba. En ese preciso instante, un susurro siseante salió de la grabación. Una voz de ultratumba que le dijo 2 palabras: «Vete». Apagó el monitor de un manotazo. El pánico se apoderó de él. Bajó corriendo las escaleras hacia el vestíbulo principal, usando la linterna de su celular para iluminar el camino. Pero al llegar, se detuvo en seco. En el grueso vidrio de la puerta principal, marcada desde el interior, había la huella de una mano humana, perfecta y desesperada, que parecía haber intentado salir, empujando contra un sello invisible.
El edificio estaba herméticamente cerrado durante la noche. Nadie podía entrar. Y al parecer, nadie podía salir. Atrapado y aterrorizado, Eduardo regresó a la sala de monitores. Sacó su celular y comenzó a grabar. Su voz temblaba, apenas un hilo. Estoy en la sala de monitores. Son las 04:27 de la mañana. Empecé a ver algo que no puedo explicar. No sé si alguien verá esto, pero sentí que no estoy solo. Si llego a mañana, lo sabrán. Justo cuando terminó de grabar, como por arte de magia, todo el sistema de vigilancia volvió a la vida. Todas las cámaras se encendieron, incluida la del sótano 3, y en esa pantalla vio algo que le heló la sangre para siempre. Sentada sobre una pila de archivos viejos, había una silueta. La misma silueta sin rostro. Tenía la cabeza hundida entre las manos, en un gesto de profunda desolación o de espera infinita. Eduardo, temblando, apuntó su potente linterna de vigilante hacia la pantalla, como si pudiera iluminar la escena real a través del monitor. La figura no se movió. No reaccionó a la luz. Parecía que lo estaba esperando. Fue demasiado. Eduardo salió corriendo de la habitación y no miró atrás. No volvió a pisar ese pasillo. Al amanecer, su supervisor lo encontró en la sala de descanso, pálido, demacrado, sin haber firmado las últimas horas de su ronda en la bitácora. Estaba en shock. Revisaron las grabaciones de seguridad. A las 03:12, la cámara del sótano 3 se apagaba. A las 04:27, se encendía de nuevo. En el breve lapso en que funcionó, se veía a un vigilante, que parecía ser Eduardo, caminar, detenerse frente a la cámara, y luego, solo oscuridad. Después de esa noche, el turno nocturno del Archivo General de la Nación fue suspendido por un mes. Eduardo Ramírez nunca más volvió a su puesto. Renunció, diciendo simplemente que no quería volver a ver lo que hay cuando se hace de noche. Hoy, el edificio sigue funcionando durante el día. Los empleados de limpieza que trabajan hasta tarde aseguran escuchar pasos en el sótano cuando están solos, y los técnicos de mantenimiento cuentan, en voz baja, que la cámara del nivel -2 sigue fallando. Cada noche, puntualmente a las 13:12 exactas, la última declaración de Eduardo resume el terror que vivió. No es que no crea en fantasmas. Es que ya vi lo que uno puede hacer cuando se queda atrapado en la oscuridad. Algunas puertas es mejor no abrirlas. Y algunos secretos es mejor dejarlos enterrados en el silencio de los archivos. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos como este, no olvides darle a like. Continuamos con la siguiente historia.